Felicitaciones, vas en el módulo 3 llamado Cómo seleccionar y evaluar inversiones en proyectos mineros, a lo que es la valorización de activos mineros y modelos de negocios. En la siguiente imagen compartimos algunos antecedentes, como puede ser, por ejemplo, lo que es la matriz genérica de clasificación de estimación de costos. Para tales efectos, vamos a hacer una separación de estimaciones de clase desde lo que viene a ser una clase nivel 5 a una clase nivel 1. ¿Ya? Observamos de las 5 que es más general, con una definición del proyecto que va en un rango entre 0 a 2%. Su uso como característica secundaria corresponde a efectos de proyección. El nivel de precisión, estamos hablando en un rango que va en el límite inferior entre un 20 y un 50 y el límite superior entre un 30 y un 100. ¿Qué significa esto? De que la precisión estaría asociada a una desviación por arriba de lo presupuestado de entre 30 y 100% con respecto a la estimación de costos. Y por otro lado, estaríamos hablando entre un 20 y un 50% respecto a la estimación de costo. Bien. Entonces, acá lo más cercano que podríamos encontrar sería entre un 30 y un 20, o sea, una desviación de 50%, tanto hacia lo que es el límite inferior como por arriba de, de lo pronosticado. Y también podríamos tener una amplitud entre 50 y 100, o sea, es una amplitud bastante significativa, pero hay que entender de que esto sería solo en la clase 5 con una definición del proyecto entre el 0 y el 2%. Por lo tanto, sería un primer approach bastante eh, con un orden de magnitud eh, cercano a lo que se estaría contemplando. Sin embargo, si queremos empezar a aumentar el grado de detalle, entonces para eso estamos hablando de que ya no solamente basta el uso en proyección, sino que, por ejemplo, para ya formular estudios, eh, se encuentra la clase 4. La clase 4 habla de la definición del proyecto entre un 1 y un 15% versus un 0 y un 2%. Entonces ya algo hay más de definición. En la medida que mayor sea la definición, claramente la proximidad y las desviaciones van a ir decayendo. Siempre van a tener, pero son rangos menores. De esta manera, en lo que es clase 4 ya tenemos, por ejemplo, para uso a nivel de estudio, y aquí encontramos una brecha que iría entre el 15-30 hasta un 20-50% aproximadamente. ¿Ya? Entonces, si tenemos, por ejemplo, acá 100, entonces del presupuesto, de lo que yo estaría estimando en términos de costo, entonces por arriba tendría 120, 150, o también podría afectar negativamente los costos, o sea, eso significa que estarían sobredimensionados y podría yo bajar a 85 o a 70, ¿ya? Aproximadamente, ¿ya? De lo estimado. Eso lo encontraríamos en la clase 4, donde ya su uso es como característica secundaria para efectos de
estudio. Ahora, en la clase 3, nos encontramos con una definición de proyecto algo más avanzada, entre un 10 y un 40%. Estas definiciones es importante destacar de que son de clase mundial, ¿ya? Por lo tanto, tú tienes un interlocutor y ese interlocutor le hace mención con respecto a interlocutor interno, externo, le hace mención con respecto a la clase de estimación y va a tener va a poder sintonizar rápidamente en el mensaje que tú le estés haciendo llegar. ¿Ya? De esta manera tenemos una definición de proyecto que iría desde un 10 hasta un 40%. Entonces tenemos un punto cero eh, y vamos avanzando, ¿no es cierto?, hacia lo que es el 100% de conocimiento con respecto a lo que es la definición del proyecto. Entonces acá ya no estaríamos solamente en lo que es la clase 5 ya abordada, estaríamos hablando de una clase 4, en donde estas se van traslapando, ¿no es cierto? Y luego una clase 3, aquí es donde vamos, ¿ya? Y esto hablaría de una definición del proyecto que va en un rango desde un 10 a un 40%. ¿Ya? Si es 15, ahí está. Si es 20, también ahí está. ¿Ya? Bien, ¿cuál es el uso? Ya para conseguir autorizaciones de presupuesto, por ejemplo. De esta manera, y el grado de precisión que uno esperaría conseguir sería entre un 10-20. O sea, si tenemos acá presupuesto 100, estaríamos hablando 10-20, o sea, entre 90-80% aproximadamente de desviación. Y por arriba tendríamos un 110 a 130. 110 a 130, ¿ya? Por sobre. Acá, a diferencia de, por ejemplo, clase 5, en clase 5 tenemos modelos parametrizados y ojo acá, por analogía, porque también no hay mucha información, ¿ya? O sea, el grado de informaciones que están disponibilizadas es aún muy incipiente. Sin embargo, acá ya se tiene algo semi-detallado, costo unitario, con ítems de artículos a nivel de montaje. ¿Eh? Si a ello seguimos avanzando dentro de estas definiciones, entonces acá tendríamos una clase 2 y acá una clase 1. Entonces en la clase 2 lo que encontraríamos sería una definición del proyecto que va desde un 30 a un 70%. De esta manera, ya dentro de sus características secundarias, su uso sería control. Nos encontramos acá con que del 100% está entre un 5 y un 15, o sea, tenemos una desviación algo más pequeña versus otra etapa, 95, 85, ¿no es cierto? Hacia abajo, por ciento, y por arriba en torno al 5 o 20%, ¿ya? 105 y 120% aproximadamente. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, presupuestaba 100 en términos de costo, podría estar hablando de algo de desviación para esta clase 2 en torno a 105 a 120, ¿ya? Y por otro lado, hacia abajo de 95 y de 85 aproximadamente, ¿ya? Como rangos. Entonces, en esa vecindad es donde podría estar
el, el efectivo de los costos que yo podría estar desembolsando dado este presupuesto en clase 2. A continuación, tengo la clase 1. La clase 1 lo que me entrega es un dato ya a nivel de costo unitario detallado con despliegue detallado. Acá lo que vamos a encontrar es que el proyecto se encuentra ya en una etapa de conocimiento de definiciones en torno al 50-100%. Características secundarias, el uso orientado a ya, por ejemplo, a revisar presupuestos. Y acá, fíjense, tenemos en rango por debajo, si tenemos acá el 100%, entonces tenemos por debajo en torno a 97, a 90 y por arriba a 103, 115, 115. ¿Ya? Entonces eso viene a ser como los topes en el cual nos estaríamos moviendo. ¿Ya? Entonces las desviaciones son bastante más acuradas. Va a depender del tipo de proyecto, en donde nos encontremos. Hay, hay ya proyectos en donde se tiene bastante certeza de que vamos a estar por un 3 por debajo y un 3 por arriba aproximadamente. Y eso está asociado a diferentes tipos de KPI para las diferentes áreas. Esta característica primaria que viene a estar dada y en condición con lo que es el nivel de madurez de los entregables de la definición del proyecto. Se expresa como porcentaje de la definición terminada. ¿Ya? Y por otro lado, tenemos acá el rango de exactitud, característica, que es la variación típica en rango bajo alto, con un intervalo de confianza del 80%. Entonces, son aproximaciones, ¿ya? Y en los siguientes contenidos que vamos a estar viendo, vamos a identificar por qué se van dando también este tipo de desviaciones. ¿Ya? Sin embargo, es una muy buena aproximación. Nos quedamos acá con que estas clases de estimación son definiciones de clase mundial y que te permite eh, sintonizar la discusión con el resto de interlocutores. ¿Ya? Entonces, yo esperaría de que si me dicen, por ejemplo, clase 3, yo por definición ya tendría de que la precisión que me estarían entregando sería de este orden, ¿ya? O sea, low por debajo, high por arriba, ¿no es cierto? Sería en torno a esta división entre -10 y -20 y +10 +30. Debido a las diferencias que existe en la precisión y definición del proyecto entre las diferentes clases que se observa en esta tabla, comparar proyectos con estimaciones en clases distintas podría entregar resultados erróneos. Por eso es importante indicar en qué clase estamos entregando esta estimación, debido a que el detalle, la incertidumbre y la precisión va a variar entre cada una de estas. En este contexto de cómo seleccionar y evaluar inversiones en proyectos mineros, se utiliza este cono de incertidumbre en donde nosotros acá eh, tenemos las clases que acabamos de ver en las imágenes anteriores, ¿cierto? Que estuvimos explicando y entendiendo cuál es el rango en el cual se van generando. Hay una estimación base en términos de costo, que es lo que nosotros le asignamos el valor de 100. Esta estimación base va a
ir variando en términos de su ajuste con respecto al tiempo, en donde a partir de este tiempo lo que se va estimando una vez que se comienza, ¿no es cierto?, con este proyecto. Entonces yo espero ir afinando la puntería, teniendo más herramientas en términos de recursos para efectuar más y mejores estimaciones, entre otros. Entonces, en la medida de que voy avanzando, puedo ir teniendo mayor certidumbre con respecto a cuánto podría ser la desviación hacia arriba y cuánto la desviación hacia abajo. Esto se conoce como el cono de la incertidumbre. Yo acá tengo solamente órdenes de magnitud como primera aproximación. Sin embargo, cuando voy comenzando el programa, que es lo que se menciona ahí, entonces esta estimación va puliéndose, ¿ya? Como a orden de lo que viene a ser el progreso del programa, estimación de tendencias, también en la medida que vamos mejorando en el conocimiento y en la realización de lo que viene a ser el proyecto. Por lo tanto, en la medida que vamos avanzando, la certeza empieza a aumentar, ¿ya? La incertidumbre empieza a bajar. Finalmente, hay que recordar que durante la etapa de ejecución y puesta en marcha del proyecto pueden generarse cambios de alcance o aparecer riesgos no previstos. Inicialmente, dichos cambios pueden generar atrasos en el avance del proyecto, así como también aumento de costos tanto en cantidad de horas, hombre, como en la cantidad de materiales, equipo o infraestructura también necesaria. ¿Ya? Uno va avanzando y no solamente en la etapa con clase 5 van a aparecer podrían aparecer estos cambios de alcance o riesgos no previstos, sino que también en la medida de que ha ido avanzando con lo que es el proyecto. Siempre pueden ir apareciendo debido a múltiples factores que se pueden dar de manera interna o por choques externos también. Bien, es- tenemos acá lo siguiente. Eh, ¿Cómo seleccionar? ¿Cómo seleccionar y evaluar inversiones en proyectos mineros? Además del grado de definición del proyecto, la asertividad de la estimación estará dada por otros riesgos sistémicos, como los que estuvimos mencionando anteriormente. Dentro de ellos, lo que nos vamos a encontrar es con el nivel de familiaridad con la tecnología, el grado de dominio que nosotros vamos a tener con esta tecnología, la naturaleza única, remota, de ubicaciones proyectadas y condiciones y la disponibilidad de datos y la calidad de datos de referencia para ello, la complejidad de los proyectos y su ejecución. Se nos está sacando, por ejemplo, de la zona de confort, de las áreas de dominio que poseemos, la calidad de los datos de referencia estimados. Entonces ocupamos, por ejemplo, algunos datos de referencia y bueno, qué tanto hacía sentido con respecto a lo que nos vamos encontrando. La calidad de supuestos usados en preparar la estimación. Siempre vamos a convivir con algún grado de incerteza. Entonces, de esta manera, a través de diferentes tipos de metodologías, ¿cómo lo podemos hacer para
poder plantearnos escenarios y sobre esos escenarios eh, poder generar inferencias y planes de acciones y planes de trabajo. Experiencia y nivel de capacidades del estimador, técnicas de estimación empleadas, qué metodología vamos a ocupar. Esto es súper importante porque, ¿qué es lo que ocurre? Resulta que yo escojo una herramienta. A partir de esa herramienta que escojo, por diferentes motivos, esa herramienta genera un estándar. Ese estándar, luego yo lo ocupo para las diferentes etapas. Sin embargo, el día de mañana, si yo deseo generar, por ejemplo, otra iteración en paralelo o tomar otra metodología, otra técnica para tales efectos, entonces, bueno, ocupo tal vez los mismos supuestos y echo a correr en función de esa nueva o diferente técnica. ¿Ya? Esto es súper importante porque en definitiva lo que hacemos es echar a correr en función de ciertos modelos, ciertas técnicas y es más fácil, más directo y genera comparativos de una metodología versus otra. ¿Ya? Entonces, de esa manera podemos tener capitalizar mejores aprendizajes respecto a otra experiencia que estemos desarrollando o en paralelo o hacia el pasado, ¿ya? Para poder capitalizar y emplearlo hacia proyectos futuros. Tiempo y nivel de esfuerzo presupuestados para preparar la estimación. Si yo la estimación la preparo con escaso tiempo, con escasos recursos, ¿no es cierto? Es probable de que pueda encontrarme con un sinnúmero de diferentes tipos de desviaciones. De esta manera, tiene que haber concordancia entre lo que yo estoy estimando y por otro lado, cómo lo hago respecto a la asignación de recursos. Recursos tipo tiempo, recursos tipo nivel de esfuerzo. Comprender también cuáles son las condiciones de mercado y los niveles de precio. Las condiciones de mercado son eh, sumamente importantes y han variado también de acuerdo a diferentes paradigmas a lo largo del tiempo. Como referencia, si quieren profundizar más, pueden buscar qué es lo que significa y la importancia de conceptos como VUCA y VANI. De esta manera, cuando estimo proyectos y sus costos, debo tener una visión general, transversal, multifuncional con respecto a las diferentes aristas de los proyectos. ¿Ya? Entonces, tengo que los proyectos, uno siempre habla de proyectos en plural, y estos proyectos tienen contenido un proyecto uno, proyecto 2 y así sucesivamente. Y en paralelo, cada uno de estos proyectos están sensibilizados, eh, considerando ciertos supuestos y yo también voy planteando escenarios posibles, ¿ya? Cosa de poder identificar cuáles son los puntos críticos, los puntos de control y poder prever situaciones, por ejemplo, que pudiesen poner en riesgo la continuidad operacional de cada uno de estos proyectos. ¿Qué es lo que puedo echar mano? ¿Qué pasa si? Entonces, ¿qué pasa si X cosa ya no cuento con ello? Entonces, bueno, redundancia total, redundancia parcial, asociado a ello, entre otros, diversificar proveedores, desarrollo de proveedores alternativos, cadena de aprovisionamiento, y así, muchos diferentes tipos de factores que pudiesen estar interviniendo. ¿Ya? Y esto va mucho más allá de lo tradicional, porque
Se incorporan variables, por ejemplo, de crisis climática, entre otros, ¿ya? Cambios geopolíticos y así. Tipo de cambio, también. Estos proyectos tienen que ser valorizados y bueno, yo asumo un tipo de cambio. Al comienzo de estos proyectos, yo tengo una tabla de supuestos. Esta tabla de supuestos tiene diferentes tipos de supuestos. Uno de ellos corresponde a, vamos a considerar un tipo de cambio de X pesos, ¿ya? Por dólar, por ejemplo. Entonces, yo a partir de esta tabla, eh, todo lo que haga en función de definiciones de cada uno de estos proyectos que están contenidos, lo hago en función de lo que acá se definió. ¿Ya? Tipo de cambio, inflación y así. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta que el día de mañana, como estos valores los voy incorporando acá, el día de mañana, si alguno de estos elementos necesito ajustarlo, entonces basta con que yo modifique, haga una nueva versión, modifique el valor y el modelo empieza a correr automáticamente actualizando los diferentes valores dado de que uno de los parámetros fue modificado. Entonces ahí tengo una versión 2. Ahora esto no es llegar y generar estas nuevas versiones porque hay muchos vistos buenos, hay muchos interlocutores que tienen que ser parte de. Sin embargo, por ejemplo, como pronóstico, yo puedo ir iterando ya solamente para efectos internos y no para efectos de toma de decisiones. ¿Ya? La certeza de la composición tanto de entradas y salidas, de procesos y de equipo. Entonces, todo yo lo que pretenderé es que tengo entradas, tengo salidas y tengo acá mi proceso en la medida de que mayor dominio tenga de mis procesos. Esto da una capacidad invaluable para la toma de decisiones, para poder hacer gestión, para poder generar la apertura, porque ya no solamente veo nivel macro del proceso, sino que también niveles micro, y así poder ir entendiendo cada uno de los diferentes componentes y hacer gestión, ¿ya? Entonces acá, en la medida de que mayor dominio tenga de los diferentes procesos y de los equipos, pueda hacer una buena estimación, un buen cálculo de qué es lo que está entrando y qué es lo que está saliendo. Esto ayuda muchísimo para ser más asertivo respecto a la estimación, eficiencia, costeos, entre otros. A continuación, vamos a estar haciendo una breve revisión respecto a un formulario para captar la información o centralizar la información asociada a un proyecto. Nos encontramos acá, dependiendo de la posición del cobre extraído, este se encuentra en conjunto con oxígeno, superficie, o azufre no superficial, por lo que, dependiendo del tipo, se requeriría aplicar un proceso en específico para su procesamiento. En el caso de cobres oxidados, se requiere aplicar la técnica de hidrometalurgia, la cual, mediante reacciones físicas y químicas, extrae el cobre del resto del mineral, disolviéndolo en una solución ácida. Mientras que, para el procesamiento de cobres sulfurados, se aplica la técnica de pirometalurgia, en donde el cobre es obtenido y refinado mediante el uso de calor. De esta manera, en este formato, vamos a tener una apertura de las cuentas y sus respectivos costos en diferentes niveles. Acá tenemos la cuenta asociado a gerenciamiento, por ejemplo, del proyecto, administración del proyecto.
La lectura que vamos a concebir para estos efectos corresponde a administración del proyecto, va a tener asociado el código 1. Si yo dentro de la administración del proyecto, que es código 1, estoy hablando, por ejemplo, de secretariado administrativo y otros tipos de costos asociados a tales características, entonces estamos hablando de que esto sería el código asociado 1.1, ¿ya? El 1 viene de a quedar declarado, por lo que es la administración del proyecto, y el siguiente uno habla acerca de a qué ítem estaría esto asociado, ¿ya? Entonces esto es la cuenta y la subcuenta. De esta manera hacemos una apertura, en este caso para este formato nos entregan 4 aperturas y un subtotal. De estas 4 aperturas, la sumatoria de esas 4 aperturas dan un subtotal. Este subtotal se ve reflejado en la apertura a nivel, por ejemplo, de horas. Por otro lado, los costos asociados a trabajo y a materiales. La relación que pueda ir existiendo en cada uno de ellos nos va a dar un total. Este total luego nos va a dar un subtotal, que es lo que estaríamos declarando en esta línea. Esto podríamos llamarlo como asterisco 1. Siguiendo en la misma línea y el mismo entendimiento, tenemos la cuenta 2. Hablamos acá de servicio de diseño e ingeniería, la cual comienza a abrirse en diferentes subcuentas para volver a darnos un total. Acá lo interesante, también a diferencia del caso anterior, es que podemos o no considerar, por ejemplo, acá se habla de materiales y materiales aparece bloqueado o habilitado, dependiendo de lo que se estime pertinente, para poder completarlo. ¿Ya? Bien, si es que corresponde o no corresponde poder vaciar los antecedentes que tenemos en estas secciones. ¿Ya? Entonces, acá pasamos a la cuenta 2, que es servicios de ingeniería y diseño, que también van a tener un subtotal, y este subtotal es la sumatoria de lo que declaramos con antelación. Esto es el asterisco 2. En la siguiente hablamos de indirectos en el campo de construcción. Entonces, bueno, lo que no han declarado, acá por ejemplo aparece una glosa. Esta glosa estaría muy bien definida en otro documento que viene a tener asociado el detalle de qué clasifica o califica y qué no califica para estos efectos. ¿Ya? Entonces eso lo coloco acá. De esta manera, lo que hacemos es que para esta cuenta que declaramos como 3, entonces se me hace mucho más simplificado poder completar los diferentes antecedentes. Obtengo nuevamente un subtotal y eso va a dar como resultado un asterisco 3 y así sucesivamente 4, 5, 6, 7, ¿no es cierto? Y acá voy a tener un asterisco total, ¿ya? Que es la sumatoria de los diferentes subtotales. En esta cuarta cuenta hablamos de construcción. Esta construcción aperturada en concreto, en edificio, en cañerías, por ejemplo, en perspectivas eléctricas y así sucesivamente. Después los costos de inicio, que es lo que aparece en el punto 5 de estas cuentas. La cuenta 6, otros costos. Y, por ejemplo, acá en el caso 7,
ya tengo, por definición, esto también con las medidas pertinentes asociadas a qué es contingencia, escalamiento, son fondos de reserva. Ahora, estos fondos de reserva se activan si y solo si ciertos criterios, porque yo evidencialmente, o sea, podría a lo mejor haber omitido algo acá y lo despliego en lo que es las contingencias y fondos de reserva y eso no corresponde, ¿ya? No sería una mala práctica. Entonces, esto claramente definido en donde corresponde para la toma de decisión. Cuando tienes esta apertura, tienes este diccionario que te permite ir teniendo claridad de qué cosa va a ser declarada en una cuenta y no en otra, te permite hacer comparativo versus otro tipo de proyectos, por ejemplo, proyectos que desarrollaste en tu vida pasada con antelación, o también comparándolo consigo mismo, ¿ya? Una cosa es el pronosticado y otro es con respecto a lo que es el total y las posibles desviaciones. De esta manera, tienes luces de alerta, tienes un semáforo con rojo, amarillo, verde, para tener la visibilidad de esta cuenta. Si tú tienes algún tipo de desviación o quieres hacer algún tipo de optimizaciones, entonces donde eventualmente debieses concretarlas. Dependiendo de la naturaleza de lo que pretendamos hacer seguimiento o entender el contexto, es que existen diferentes tipos de cocientes, de ratios, para poder llevar un registro, no solamente del dato histórico, sino también del presente y poder generar pronósticos futuros. Entonces, hoy día podemos tomar una foto, eh, podemos también ver en diferentes etapas qué es lo que venía ocurriendo con estos ratios, con estos cocientes, con estas divisiones, y em, de esta manera tener relaciones entre dos elementos, cómo se van comportando en el tiempo, no solamente con tener una cifra, sino que tener la división. Esto va dando algo más de visibilidad y dependiendo de lo que pretendamos. Acá tenemos algunos ejemplos para tales efectos. Ejemplo, costo total de proyecto. Vamos a entender por tales cocientes como los que corresponden a las razones del costo de cada subparte del proyecto con respecto a un todo. Acá tenemos algunas de sus eh, el- derivadas. Una de ellas podría ser los costos indirectos sobre los costos totales, cómo esto se va comportando hoy día versus el dato histórico y generar proyecciones futuras. ¿Qué proporción yo tengo hoy día y si hace sentido de esa proporción versus lo que ya había estimado? El segundo punto habla acerca de costos directos, costos totales. Acá lo interesante va a ser de, al igual que en el caso anterior, de ir entendiendo cuál es la profundidad, cómo esto se va dando a lo largo de un periodo de tiempo, cuál es la proporción que se va dando, si esto hace sentido con lo que yo había presupuestado, si existe alguna desviación, algún ruido sobre el cual debiese accionar, el entender que si existe una desviación, puede ser por dos vertientes, una por la componente de arriba, otra por la componente de abajo. Entonces, esta desviación, al verlo, por ejemplo, en el periódico, o sea, en la serie de tiempo,
yo podría ir generando algunas estimaciones y poder generar acciones preventivas correctivas eventualmente. Todo esto en un contexto de evaluar las inversiones. Cuando hay dineros de por medio, sabemos de que es crítico que sean estas cifras auditables, que deben haber racionales, accionar y que en caso de existir desviaciones, tanto para arriba como para abajo, hay que entender por qué estas se van dando. Si obedecen a situaciones puntuales, estacionales o de alguna otra índole, porque esto también conlleva aumento de inversión, aumento de capital de trabajo o ir programando de otra manera los flujos de efectivo, por ejemplo, que yo necesite disponer, y así entre muchos otros factores. Por otro lado, los costos de ingeniería de detalle. En el contexto de ingeniería de detalle, nosotros veníamos hablando de clase 6 hasta una clase 1, donde en la clase 1 lo que esperábamos es que del 100% pudiésemos tener eventualmente una desviación de 3% hacia arriba y 3% hacia abajo, ¿ya? O sea, más o menos 6 aproximadamente. Entonces acá, ya a nivel de costos de ingeniería de detalle, sobre los costos totales, ya eventualmente estaríamos más avanzados, ya no estamos hablando de una etapa tan primitiva de lo que es el proyecto, sino que es más cercano hacia lo que es clase 1. En el cuarto aspecto de ratio, hablamos de costos de materiales sobre los costos totales. También ir comprendiendo, sabemos de que estos ratios van a tener un comportamiento diferente a lo largo del tiempo. Tal vez en sus etapas iniciales, el costo de materiales será una componente baja, pero eventualmente, a la medida que esto va proliferando, vamos a encontrar de que la participación de costo de materiales eventualmente puede ir aumentando hasta lograr estabilizarse ya en una cierta cifra. En el punto 5 tenemos los costos de equipo sobre los costos totales. Pueden también existir algunos correlatos de que sea más intensivo en algunos momentos que en otros, y guarda relación con CAPEX, OPEX, entre otros. Y los costos de administración sobre los costos globales. Entonces, bueno, sabemos de que los costos de administración probablemente van a haber algunas fases en las cuales serán más intensivos. Sabemos también de que se va a exigir que este porcentaje a lo largo del tiempo vaya logrando capitalizar mayor eficiencia. Entonces, proporcionalmente, o que se tiendan a estabilizarse, a no variar mucho en el tiempo o inclusive ir decreciendo, ¿ya? Dependiendo de la etapa en que nos encontremos del proyecto, objetivo estratégico, entre otros, ¿ya? Entonces hay una presión importante con respecto a la contención de esta línea de costos. Otro ratio de interés va a ser asociado justamente a lo de equipamiento. Aquí en equipamiento tenemos que corresponde a las razones del costo de cada subparte del proyecto respecto al costo total de equipamiento del proyecto. Entonces, bueno, ¿cuál es la relación, la coexistencia que vamos a ir encontrando entre los costos indirectos versus los costos de equipo? Costos de equipo directos sobre los costos de equipo, los de ingeniería de detalle sobre los costos de equipo, los costos de materiales, cuál es la proporción que va existiendo, construcción y de administración. Esto es sumamente importante, entendiendo la naturaleza del proyecto, en qué etapa, en qué fase nos encontremos y
desde el punto de vista de inversiones, nosotros como financieros eventualmente, entonces cómo se va a ir desplegando, cuáles son los tiempos de los cuales debo ir preparando la caja para poder efectuar esta línea de desembolso, activar activo fijo y así un sinnúmero de otro tipo de acciones. ¿Ya? Los costos indirectos como estos hacen sentido respecto a su componente de definición del proyecto. Acá es interesante porque no existe un ratio que sea el mejor, el transversal para todo. Va a depender de lo que yo procure ir dándole visibilidad. En este caso, de los costos indirectos, yo puedo ir teniendo algunas relaciones, entendiendo de que puede ser esta la fórmula que eventualmente me genere una mayor visibilidad o inclusive generar intercambios. ¿Ya? Yo podría esto invertirlo, ya podría dejar esto arriba, esto abajo, dependiendo si hace o no sentido. Lo importante es que, dependiendo de la naturaleza de lo que pretendamos ir evaluando y gestionando, es el tipo de ratio que yo voy a buscar. No necesito ejecutarlos todos, echarlo a correr todos. Necesariamente, a lo mejor algunos en primera línea, eh, priorizar los de segunda mayor relevancia en otra línea, a modo de poder gestionarlo. Tenemos los costos de ingeniería de detalle sobre los costos indirectos y por último los costos de administración sobre los costos indirectos. Existen más alternativas, las que pueden crear ustedes o alguna de las recomendadas acá, eh, con indicadores varios. Por ejemplo, si me hace sentido tener una correlación entre lo que son los costos indirectos y los costos directos, entre lo que son los costos directos y los costos de materiales, o a su vez entre lo que son los costos indirectos y los costos eh, materiales. Algunas definiciones vamos a entender por horas de ingeniería sobre la cantidad de material como la correspondiente a las horas de ingeniería por unidad de cantidad de material asociado con esta disciplina de ingeniería. Son útiles en la validación ascendente de las cuentas de la disciplina de ingeniería. Ejemplos de estos indicadores son horas de ingeniería de piping por metro lineal de piping, horas de ingeniería de concreto por metro cúbico de concreto, horas de ingeniería de acero por tonelada de acero. Horas unitarias corresponde a las horas de construcción por unidad de cantidad de material por cada oficio de construcción. Son útiles en la validación ascendente de las cuentas de la disciplina de la construcción. Ejemplos de estos indicadores son horas de construcción de piping por metro lineal de piping, horas de construcción de concreto por metro cúbico de concreto, hora de construcción de acero por tonelada de acero, entre otras. Luego, asociado a la cantidad de material, corresponde a la relación entre una cantidad de material y otra. Son útiles para validar las cantidades de material requeridas para respaldar los principales equipos de procesos. Ejemplos de estos indicadores son metros lineales de piping por pieza de equipamiento, toneladas de acero por metro lineal de piping, metros cúbicos de concreto por tonelada de acero, entre otros. Costo unitario total. Corresponde al costo total de construcción por unidad de cantidad de material para cada disciplina de construcción. Son útiles para validar las cuentas de nivel de disciplina para contratos de tarifa unitaria. Ejemplos de estos indicadores son costo total de construcción de piping
por metro lineal de piping, costo total de construcción de concreto por metro cúbico de concreto, costo total de construcción de acero por tonelada de acero, entre otros. Costo unitario de material corresponde al costo total del material por unidad de cantidad de material para cada disciplina de construcción. Ejemplos de estos indicadores son costo total de material de piping por metro lineal de piping, costo total de material de concreto por metro cúbico de concreto, costo total de material de acero por tonelada de acero. Entonces acá tenemos por material y acá asociado a costo unitario total. Otras opciones son respecto a costo real versus costo estimado. Corresponde al sobrecosto de capital mostrado anteriormente y evidencia las desviaciones en costo del estimado inicial. Esto a tener siempre presente, a modo de identificar las diferentes desviaciones que se pueda ir teniendo asociadas a costo, pero no solamente el costo es el gravitante, sino que también lo vamos a encontrar en términos de la duración, en qué etapa en términos de unidades de tiempo nos encontramos, por ejemplo, con respecto al proyecto. Y acá lo que vamos a encontrar es la desviación del cronograma real en comparación a lo que es el cronograma inicial. Lo mismo, hemos identificado diferentes herramientas. Una de ellas, que se ocupa muchísimo, por ejemplo, corresponde a la curva S. Entonces, yo tengo una definición, un presupuesto con un pronóstico, y esto ya está completamente acordado, con diferentes fases, avances y todo ello. Cualquier tipo de desviación hacia arriba o hacia abajo debe tener una justificación. Esto es tiempo y esto es desembolso. Entonces, ambos son sumamente importantes. Acá está lo que es desembolso y acá en función de tiempo. En donde acá va el tiempo hacia en aumento y acá lo mismo, no hay desembolso y luego el desembolso empieza a aumentar. De esta manera concebimos una tabla que nos permite dar visibilidad en algunas dimensiones. Hablamos, por ejemplo, de calidad y eficiencia de la estimación. ¿Cuáles serán los objetivos? Nos preguntamos. ¿Qué indicadores podrían calzar dentro de esta evaluación de calidad y eficiencia de estimación? ¿Qué es lo que va a medir? Y por otro lado, ¿para qué será válido? Hagamos una revisión de cada uno de ellos. Nos encontramos en primera instancia con lo siguiente. Calidad y eficiencia de estimación. Objetivos. Comparar la eficiencia y calidad de la estimación del costo del proyecto, y es lo que nos convoca, ¿no es cierto?, en esta etapa, estamos hablando de costos, con proyectos similares, tanto internos como de la industria. Yo puedo revisar internamente los proyectos que hemos tenido. Puedo revisar proyectos que se han efectuado en la misma ubicación geográfica o sus proximidades o en otros países, en otros continentes. Eh, de esa forma se genera lo que se conoce un benchmark. Un benchmark es justamente comparar. De esta manera vamos a desplegar algunos indicadores. Acá mencionamos algunos solamente. A modo de referencia, son 10 ejemplos los que tenemos hacia abajo. Y el primero habla acerca de
En el contexto de calidad y eficiencia de estimación y comparar, tenemos los costos de administración sobre los costos totales. ¿Qué es lo que estaríamos identificando acá? Es la eficiencia de la administración, ¿ven? La eficiencia en términos de la administración. Esto lo podemos comparar de acuerdo al histórico o en la industria o cuando hablamos de industria a nivel local o a nivel internacional, por ejemplo. Entonces, dado esos parámetros, yo puedo ir identificando qué tan eficiente hemos sido. Ahora, ¿válido para qué? Para todos los proyectos. Nosotros, este tipo de indicadores, qué tan eficiente, por ejemplo, somos en términos de el desembolso que estamos generando por la cuenta administración versus los costos totales. Esto aplica transversalmente a todo tipo de proyectos. Otro indicador dentro de esta misma línea podríamos obtener al momento de concebir los costos indirectos sobre los costos directos. ¿Qué es lo que estaríamos consiguiendo y midiendo y posiblemente gestionar a través de ello? Corresponde a la eficiencia del uso del capital. ¿Qué tan eficiente estamos haciendo uso de este capital? Válido, entonces, como podríamos entender, para todos los proyectos de igual manera. Ahora, si nos vamos a otra arista, como viene a ser el análisis de facility, facility son las dependencias. Acá podríamos comparar cuánto gasta el proyecto para generar una función que produce una cierta cantidad, tanto con la industria como con proyectos similares. Entonces acá viene a ser como lo diferente al caso anterior, que es lo que podríamos desplegar como indicadores, el costo de la facility sobre lo que son las capacidades. ¿Cómo se mide esto? En lo que es el rendimiento del proyecto. Y acá tenemos que para todos los casos lo que vamos a medir es el rendimiento del proyecto. Así que vamos a mencionarlo solo una vez. Y de igual manera es válido para los cuatro indicadores que estábamos desplegando. ¿Bien? Entonces es válido para proyectos de infraestructura y de planta. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Como otro indicador, podría ser el número de toneladas de acero dividido por su capacidad, los metros cúbicos de hormigón versus su capacidad y los metros lineales de piping sobre su capacidad. De esta manera voy viendo capacidades ociosas, por ejemplo, y cómo yo puedo irlas planificando, programando, secuenciando para poder aumentar su eficiencia, sus rendimientos, por ejemplo. Mantenimiento, también los puedo ir programando en función de este tipo de indicadores, entre otros tantos. Como otra arista, vamos a encontrar el análisis de commodities. ¿Qué es lo que obtenemos acá? Comparar cuántos recursos, tanto en términos de equipo, horas máquina, por ejemplo, como de humanos, HH, se estiman para la realización de un commodity, tanto con la industria como con proyectos similares. ¿Qué es lo que conseguimos acá? HH de construcción, tenemos sobre los metros cúbicos de hormigón. Hablamos también de HH de construcción sobre el número de toneladas de acero, las HH de construcción sobre los metros lineales de piping y las HH de construcción sobre los metros cúbicos de excavaciones y o movimientos de tierra. ¿Qué es lo que vamos a estar midiendo acá? Por mencionarlo en una sola oportunidad,
vamos a estar hablando de uso de recursos. Ahora, en esa línea podríamos inferir de que, por ejemplo, en el caso de horas hombre de construcción sobre los metros cúbicos de hormigón o las horas hombre de construcción sobre el número de toneladas de acero, vamos a identificar de que esto es válido para proyectos de infraestructura y planta. Por otro lado, las horas hombre de construcción sobre los metros de piping, esto va a tener una preponderancia mayor, principalmente y no excluyente, para proyectos de minería subterránea. Y por otro lado, las HH de construcción sobre metros cúbicos de excavación y o movimiento de tierra, excavación, movimiento de tierra, ojo, entonces, ¿dónde tendrá una mayor injerencia? Eso, precisamente, en subterránea. Se puede utilizar para todos los proyectos, sin embargo, se utiliza principalmente para proyectos de movimiento de tierra y minería subterránea. Perfecto. Un ejemplo. En esta tabla tenemos múltiples proyectos. Nosotros sabemos de que cuando hablamos de proyectos, estos proyectos tienen diferentes proyectos eh, internamente. Cada uno de estos proyectos tengo trabajo sobre algunos supuestos. Estos supuestos pueden ir variando con los tiempos. Entonces también me voy planeando, me voy planificando con respecto a diferentes escenarios y tener planes de contingencia, redundancia total, parcial, casos, escenarios A, B, C, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Está el mundo ideal versus el mundo real. Entonces esto puede tener algún tipo de variación. En esta gráfica, en esta tabla, tenemos lo siguiente. Hay múltiples proyectos que invocan diferentes capacidades con diferentes clases. Recordemos de que estábamos de la clase 5, ¿no es cierto?, a la clase 1 con incertidumbre mayor, con incertidumbre menor, costos directos en una moneda que sea común. Entonces yo comparo en X moneda de X país en fecha tanto. Entonces, de esa manera son unidades equivalentes y comparables. De esta manera, también hablo acerca de qué pasa en la dimensión equipo, el equipo si es nuevo, reubicado, overhaul, entre otros. Tengo diferentes proyectos, ¿cómo yo podría discriminar entre invertir en un proyecto u otro? Si tengo que generar una priorización, sobre qué base, para que no sea eh, de manera subjetiva la definición eh, que yo haga, sino que debe tener, obedecer a algún racional, debe tener algún tipo de justificación. Vemos, por ejemplo, acá si hacemos un corte y nos centramos en estos dos, en el proyecto C y el proyecto I, para ambos casos habla acerca de proyecto a comparar, capacidad de 50 y 50, ok, por lo tanto ahí no habría una variable por discriminar. Sí, eventualmente en términos de clase, porque una tiene mayor incertidumbre que otra, ¿no es cierto? Está la incertidumbre de clase 3 es mayor que la de 2. Por otro lado, otra información habla acerca de costo directo, y acá hablamos de 18 algo unidades monetarias, o millones o 1000 millones de unidades monetarias, versus 41. Por lo tanto, acá sí hay un factor por el cual yo también podría discriminar. Y acá hablamos de equipo y bueno,
también podría eventualmente ser una condición para poder discriminar, priorizar, escoger una versus otra. De esta manera, con los antecedentes expuestos, podríamos hacer uso de ratios. ¿Cómo lo haríamos? Tenemos acá un proyecto G, chancador 1, proyecto G, chancador 2. Por lo tanto, ya son proyectos diferentes, ¿ya? Porque hablan de proyecto G, pero acá aluden a un chancador y acá a otro chancador, ¿ya? Por lo tanto, son proyectos diferentes, que pueden ser complementarios, pero son proyectos diferentes. Hablamos acá de proyecto A, reciclado, un proyecto B, proyecto C, un proyecto E. Volví a utilizar las informaciones que estaban desplegadas en la tabla anterior para lo que es capacidad. Si se fijan, profundizamos más acerca de estos últimos dos casos de 50 y 50. Mencionamos acá los costos directos y de las tablitas que veníamos haciendo de ratios, vamos a ocupar una que habla acerca de costos directos sobre la capacidad. Y hacemos la división. Costo directo, por ejemplo, del proyecto G, chancador 1, estaríamos hablando de 100 sobre 171 y eso es igual a la cifra que aparece ahí. Y así sucesivamente para los siguientes casos. Acá tendríamos el 61,1 dividido en 117 y eso da este valor que aparece ahí. De esta manera, lo que conseguiríamos sería lo siguiente. Si graficamos estos valores, por ejemplo, tenemos acá el eje X. Este eje X, que es lo que tenemos representado, es la capacidad eh, que teníamos ahí en el caso de 50 y 50. Para 50 habíamos hablado de una capacidad de 50, habíamos hablado de que el cociente estaría en el orden de 0,378, o sea, ahí tendríamos la primera cifra, 1, 1, para lograr identificarlo. El siguiente, también en capacidad 50, sería de 0,824. Esto podríamos visualizarlo como 2. A continuación tenemos, por ejemplo, este de 75, que sería este de acá, y que da 0,88, ya lo tenemos identificado. El de 110, que es 0,553, que estamos hablando de 200, y el 0,55, ahí estaríamos con este. Ahí lo logramos identificar bien. El quinto, que habla acerca de una capacidad de 117 y con 0,5, ahí tenemos este quinto. Y acá tendríamos el sexto, que sería este de acá. Bien, ¿qué es lo que hemos conseguido acá? En función de estos ratios, lo hemos graficado. Acá tenemos este ratio ratio, que acabamos de individualizar, este ratio de acá. Y lo que podríamos hacer con esta serie de puntos, podríamos generar algún tipo de regresión, que es lo que conseguimos acá. Entonces, a partir de esa regresión, yo podría identificar la diferencia que hay entre algún punto versus la regresión y poder tomar la definición de que voy a priorizar por los puntos que estén más cercanos a esa regresión. ¿Ya? Entonces, ese es mi criterio.
Y dado ese criterio, entonces me quedaría a simple vista con el punto 6 como primera prioridad. Si es que tengo que priorizar, porque tengo que excluir, porque los recursos son escasos, entonces si tuviese que priorizar en función de escoger uno, eh, podría ser este criterio, ¿ya? El que acabamos de mencionar, entonces sería el punto 6. El segundo sería la distancia más corta que hay con respecto a la regresión o la estimación, entonces eventualmente podría ser el 4, un candidato y así sucesivamente, ¿ya? Entonces tal vez el 5 y así. Estos son criterios. Es importante tomar decisiones en función de criterios porque hoy día tengo un escenario con diferentes situaciones, diferentes supuestos y yo tomo decisiones en función de un criterio. Por lo tanto, esas decisiones que están fundamentadas en un cierto criterio son consistentes en el tiempo porque hay un criterio aplicado, criterio uno. Si el día de mañana hay condiciones de entorno que, por ejemplo, varían, hablamos de un criterio 2 que lo puedo correr en paralelo a lo que es el criterio uno, y eso también es válido y yo podría hacer un comparativo de criterio uno versus criterio 2, empezar a validarlo y tomar mejores decisiones con respecto al criterio 2, pero lo importante es que hay una consistencia, ¿ya? En el tiempo. Ejemplo, cuando medimos llevándolo a otra arista, cuando hablamos, por ejemplo, vamos a pasar de kilómetros a eh, otra unidad de medida, ¿ya? No dentro de lo que es el sistema internacional, sino que vamos a pasarnos a eh, otras unidades, por ejemplo, será la utilizada en Estados Unidos o en otra ubicación geográfica, ¿ya? Entonces, acá también tomamos ciertos criterios, existe una razón de equivalencia, cuál será mejor, cuál será peor, va a depender de la decisión que vayamos tomando, ¿ya? Pero existe algún grado de consistencia, ¿ya? Eso es lo importante de ir definiendo criterios. Entonces acá yo a lo largo del tiempo voy avanzando con un mismo criterio y si por ese motivo ese criterio no aplica o hay algún tipo de mejora, entonces es fácil hacer como el upgrade o el update o hacer el cambio de criterio dado otras condiciones que así lo justifiquen. Felicitaciones, has llegado al fin de esta sección y te invitamos a pasar a la siguiente sección.